Qué felices son esas personas. Qué dichosas son esas personas. Todo lo contrario al mundo, porque el mundo dice, felices son los que oprimen a la gente y el más poderoso que gobierna. Felices son los que son malos con todo el mundo. El mundo aplaude eso, el mundo aplaude ese tipo de cosas, pero Dios dice, no, bienaventurados los pobres de espíritu, los misericordiosos, los mansos. Pero el mundo dice, no, bienaventurados los bravos, los que nadie le hace paquete. No, dice Dios, esos no son bienaventurados, esos son desdichados, dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte. Pero qué hermoso encontrarnos con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, ¿quiénes verdaderamente son felices? ¿Quiénes verdaderamente son dichosos? Y el Señor dice, todos los que se encuentran en la bienaventuranza. Vamos a leer el texto que nos corresponde hoy. Vamos a continuar con la cuarta bienaventuranza. Y el texto que hoy vamos a leer está en Mateo 5. Mateo 5 vamos a leer el verso 6. Vamos con la cuarta bienaventuranza. Dice el Señor acá, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Perdón, es la cuarta bienaventuranza, no, la tercera bienaventuranza es la que vamos a ver hoy. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos para que Dios nos bendiga grandemente. Padre, hemos leído este texto, Señor, en el cual tu palabra hoy nos quiere hablar. Señor, enséñanos todas las verdades que hay en tu palabra, para que nosotros, Señor, a través del conocimiento de tu verdad, podamos conocer a Jesucristo. Podamos acercarnos más a ti, Señor, y conocer cuánta gracia, cuánta bondad y cuánta esperanza hay en tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Señor, y ayúdame, dame el respaldo para poder explicar tu palabra, Señor, y poder, Señor, dar a entender lo precioso de tu mensaje, Señor. Bendice a cada persona que hoy está aquí presente, Señor, y a quien lo vaya a escuchar luego. Bendícelo, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, leemos el texto y dice, bienaventurados, ya conocemos la palabra, felices, dichosos, alegres, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llenos. Es lo que dice la palabra, serán saciados. Quiero explicar algo. Cuando el Señor Jesucristo utiliza estas palabras, hambre y sed, no se está refiriendo meramente a solo el hecho de tener hambre y sed. ¿Qué les quiero explicar aquí? Las palabras aquí originales expresan lo siguiente: algo tan profundo como lo que siente una persona que está a punto de morirse, ya sea de sed o ya sea de hambre. No es el hambre y la sed que sentimos cuando son la 1 y todavía no ha estado el almuerzo. No. Lo que el Señor aquí Jesucristo está expresando no es ese tipo de necesidad. O no es que usted se levantó a las 9 y siempre come a las 7 y como son las 9 ya tiene hambre. Pero este hambre y esta sed que dice aquí no es ese hambre cuando nos atrasamos 1 hora y no hemos comido. El hambre y la sed del que el Señor Jesucristo está hablando acá se refiere al nivel de casi sentirse a morir. Eso es lo que quiere decir hambre y sed. Como cuando una persona, digamos, no ha comido en 30 días y realmente su cuerpo, su vida está falleciendo a causa del hambre y a causa de la sed. Entonces el Señor dice aquí que dice hambre y sed expresa una necesidad profunda. ¿Creen ustedes que una persona que no ha comido por 30 días tenga la misma necesidad que una que no ha comido por 1 hora que se atrasó en el almuerzo? Jamás. Aunque a veces nosotros decimos, me estoy muriendo de hambre por media hora que todavía no hemos comido, ya no aguanto, me estoy muriendo. Claro, normalmente nosotros expresamos esas cosas porque queremos dar a entender, tengo hambre, hombre, quiero comer. Pero cuando el Señor dice aquí, hambre y sed, está diciendo aquellos que están al nivel de perecer de hambre, de perecer de sed. Entonces,
Si nosotros entendemos lo que el texto quiere decir una necesidad profunda. Entendamos lo primero, una necesidad profunda. Ya vimos, ¿verdad?, la comparación. La necesidad de comer no la tiene igual el que no ha comido por 30 días al que no ha comido por 1 hora. Aquel con mayor urgencia necesita un poquito de agua para que le hidraten, porque quizás su piel hasta se está secando por causa de no tomar agua. Pero aquel que por 1 hora todavía pesa igual, yo creo que no ha perdido ni siquiera 1 onza, pesa lo mismo, solo que no ha comido por 1 hora. Pero aquel otro ya su carne se le pega a sus huesos, está enflaquecido, porque son más días. Es decir, entonces, esa persona manifiesta que su necesidad de comer es profunda. Es profunda. Entonces dice hambre y sed. Se refiere entonces a una profunda necesidad. Y de comprender la profunda necesidad, ahora pasamos a lo otro, un profundo deseo. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros alimentamos el deseo a partir de una profunda necesidad. ¿Cómo una persona puede tener deseos de comer si no tiene hambre? Pero a partir de la necesidad que tiene de comer, tiene también un profundo deseo de probar un bocado. ¿Por qué? Porque su estómago está vacío, porque está necesitado de alimento, está necesitado de un vaso de agua. Entonces, a partir de esa necesidad profunda, él puede expresar un deseo profundo. ¿Y cuál es el deseo? Ser saciado. Dice, bienaventurado entonces aquellos que tengan una necesidad profunda, pero que también tengan un deseo profundo. Yo no creo que una persona que no se haya alimentado por muchos días diga, no tengo deseos de comer de nada. Al contrario, quiere un poco de alimento, quiere un poquito de alimento. ¿Por qué? Porque su alma, en este caso, su vida, su estómago, está profundamente necesitado de sustento. Su cuerpo está débil hasta el punto de decir, tengo hambre, necesidad, y una profunda necesidad que me conduce a un deseo profundo de querer saciarlo. Entonces, quiero que entendamos estas cosas de manera gráfica, porque esto es lo que el texto nos está diciendo. Ahora bien, quiero que pongamos atención a lo siguiente. Hablamos de un deseo, de un profundo deseo. Voy a poner unos ejemplos. Supongamos que una persona dice, tengo sed de venganza. ¿Qué creen que esa persona está expresando? Tiene un deseo profundo de cometer algo indebido. ¿De saciar qué? Su rencor, su odio, su amargura. Dice, tengo sed de venganza, dice la persona. ¿Qué se le viene a la mente? Una persona hambrienta de saciar el odio que tiene hacia una persona, el rencor que tiene una persona, pero ella está vacía, pero hasta que sacie su odio, su rencor, dice, sacié mi alma, por fin. Eso es lo que gráficamente nos está diciendo aquí el texto, hambre y sed. Solo estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo. Necesidad y deseo profundo. La gente manifiesta necesidad y deseo, pero no siempre de justicia, de la del cielo. Otro ejemplo que podemos ver. ¿Qué pueden pensar en una persona? ¿Cuál es el deseo de una persona que dice, tengo sed de dinero? ¿Cuál creen ustedes que es el deseo de esa persona? Conseguir dinero como pueda, porque su pensamiento es dinero. Él quiere saciar su sed de dinero, y generalmente una persona con deseo profundo de eso es porque ahí tiene su corazón. No creen así, porque el Señor dice, porque donde está su tesoro, ahí está también su corazón. Entonces, cuando el texto dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, se está refiriendo entonces a un deseo profundo. Ahora, estas cosas que yo les acabo de mencionar son solo ejemplos para que nosotros podamos entender de manera gráfica cómo incluso nosotros podemos expresar que tenemos hambre y sed de algo. ¿Qué entendería que una persona diga, tengo hambre y sed de consuelo? ¿Qué le viene a la mente la situación de esa persona? A lo mejor es una persona muy triste, a lo mejor es una persona muy atribulada, que lo que quiere es tener un poco de paz. ¿No creen ustedes? Una persona que diga, tengo hambre y sed de consuelo, hay una necesidad profunda. ¿Y cuál es la necesidad? De tener paz, porque está insatisfecha. Entonces, ese deseo, esa necesidad es la misma que tiene todo aquel que está poniendo su mirada en el reino de los cielos.
Si tu necesidad no se parece a esa, dice el Señor, entonces no eres bienaventurado. Bienaventurado es aquel que profundamente dice, tengo hambre y sed de Dios, de justicia del cielo, del Señor, así como esas personas lo expresan. Ahora, toda persona, toda alma, es una persona que tiene deseos y tiene necesidades. Toda persona es una alma sedienta. Toda persona es un alma hambrienta. Escuche eso. Toda persona es un alma sedienta. Toda persona es un alma hambrienta. El problema es que busca saciar su hambre y su sed en las cosas que no lo llenan. Ese es el problema. Y aquí hagámonos la siguiente pregunta. ¿De qué tiene hambre y sed usted? ¿De qué tiene hambre y sed usted? ¿De las cosas de este mundo? ¿Es el mundo en todo lo que usted puede pensar? ¿Tiene hambre y sed de dinero, de vanagloria, de placer? ¿Es el hambre que tiene su alma? ¿Es el hambre y la sed que tiene su corazón? Como aquel hombre que dijo, alma, muchos bienes tiene para muchos años. Tranquilo. Y dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Aquel hombre necio dice, alma, sáciate de todo lo que tienes. Tienes muchos bienes. Dice, mira, haz graneros más grandes porque no te falta nada. Sáciate, alma mía. Y dice el Señor, no, necio, tu alma está desnutrida y ni siquiera te das cuenta que tenés necesidad de lo mejor, la vida eterna. Pero ¿cuántos de nosotros a nuestra alma hambrienta y sedienta decimos, alma, goza de la vida, goza del mundo, dale gusto a la carne, busca el placer, la vanidad y la locura de esta vida? Alma, estás joven, entrégate a la fiesta, llénate de alegría. Pero el Señor dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Como queriendo decir, no busques llenar tu alma por otras cosas. Llénate de Dios, porque dice después el Señor, porque vendrán los días en que te darás cuenta que no te saciaste y vas a decir, no tengo contentamiento de aquellos días. Por eso, joven, no busques saciar la sed y el hambre que tu alma tiene en lo que no sacia. El Señor te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque Jehová es fuente de sabiduría, Jehová es fuente que sacia el alma. Pero nosotros, los seres humanos, buscamos llenar nuestra alma y nuestra sed en aquello que no es provecho. Salomón buscó todas esas cosas. ¿Quién dice que Salomón no buscó llenar la sed y el hambre de su alma en todo lo que quería tener significado a su vida? Dice Salomón, yo tuve palacio, yo tuve trabajadores, yo tuve viñas, yo tuve dinero, dice, más sabiduría aún que los otros antes de mí y los que vienen después de mí. ¿Y qué dice él? ¿Cómo terminó diciendo? Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir él? Busqué llenar mi alma en las riquezas, busqué llenar mi alma en las mujeres, busqué llenar mi alma de muchas maneras y me di cuenta que mi alma todavía seguía con sed y con hambre, porque este mundo no satisface la verdadera necesidad del alma. ¿Sabe qué satisface la verdadera necesidad del alma? Jesucristo. Nosotros estábamos completos, nosotros estábamos llenos, o digamos, Adán estaba lleno antes de caer en pecado, pero en el momento que él cae en el pecado, su alma perdió la llenura de Dios, perdió aquella satisfacción que él tenía en Dios, la perdió y por tanto el ser humano desde antiguo hasta hoy es una persona que camina en busca de significado, en busca de esperanza, en busca de sentirse lleno y de encontrar algo que le satisfaga. Querida persona, pero no busques por otros lados, vuelve al camino, acuérdate cuál es la fuente de donde nosotros un día tuvimos plenitud, pero desde el día que el ser humano cayó, su corazón se llenó de vacío. Por eso, la verdad en las cosas, dice Salomón, vamos a ir a Eclesiastés, vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 8. Vemos el hombre más sabio, el hombre que tuvo las grandes riquezas. Dice aquí Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En este mundo la persona nunca se llena
ni aunque tenga el montón de dinero. Nunca se llena, ni aunque tenga los placeres que goce. ¿Cuántas personas con una gran fortuna, que nada le falta, terminan al día siguiente suicidados en su cama, o se bebieron pastillas y terminan muriéndose? Si se supone que eran como aquel hombre que dijo, alma, muchos bienes tienes, llénate. Pero ¿por qué terminan muriendo como que tenían la peor vida? ¿Saben por qué? Porque su alma carecía de significado. Porque su alma carecía de llenura. ¿Y saben qué? El mundo no te llena. El mundo más bien aumenta tu vacío. El mundo aumenta tu desesperanza. El mundo no sacia tu sed. El mundo no sacia tu hambre. El mundo más bien te hace sentirse más sediento y hambriento de significado en tu vida. La única manera en la que tú puedas saciar tu alma es solo que te acuerdes de que hay un Dios contra el cual has pecado. Y hasta el día en que tú te reconcilies con Él, dice el Señor, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Pero mientras tanto, eres como una persona buscando de qué saciarte y nada te sacia. Nada te llena, porque solo Jesucristo sacia el alma. Verdadera saciedad. Solo en Él nosotros nos damos cuenta de que honestamente nada en esta vida nos puede satisfacer, solamente Dios. Habiendo entendido entonces esto, mira lo que dice el Señor a las personas hambrientas y sedientas. Les dice que busquen saciar su sed y su alma en el lugar correcto y no en el lugar incorrecto. Vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55. Voy a leer el versículo 1 y el 2. Miren lo que dice aquí Isaías a toda alma sedienta y hambrienta. Dice el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas, dice. Y los que no tienen dinero, venid, compren y coman. Dice el Señor a los hambrientos y a los sedientos, vengan, diríjanse a mí. Y les dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y ahora te dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Como queriendo decir, ¿por qué has entregado tu alma al mundo, al pecado y a los placeres de esta vida y no te sacia? Dice el Señor, oídme atentamente y comed del bien y se va a deleitar tu alma con grosura. Como que dice el Señor, tu alma se va a beneficiar de grandes riquezas el día que quieras comer del verdadero pan que descendió del cielo. El día que tú quieras saciar tu sed con Jesucristo, Dios dice, se va a llenar tu alma de plenitud. No hay nada que llene tanto el alma como tener a Cristo en el corazón. Cristo es la paz, Cristo es la vida. Y dice el Señor a los hambrientos y a los sedientos que andan comiendo de las algarrobas del mundo, les dice Dios, vengan, sáciense, yo tengo para ustedes agua, yo tengo para ustedes comida espiritual que va a llenar tu alma. Oh, pero le dice a la gente en el mundo, no Señor, estoy bien comiendo aquí algarrobas con Satanás. Pero no te sacia, dice el Señor, pero no te llena. Ahí sigues con hambre, ahí sigues sediento. Y esa sed y esa hambre te la llevarás a la perdición. Y vas a ser como aquel hombre, aquel rico, que teniendo todo su dinero, aún en el infierno decía, manda que sacien un poco mi sed. Porque aún en el infierno se llevó su sed eternamente. ¿Querrás tú llevarte la sed de tu alma eternamente en el infierno, deseando un poco que se te mitigue? ¿Para qué? Para que nunca pueda ser posible. Pero hoy Dios te dice, venid, venid, compra sin dinero y sin precio, llénate, sáciate, porque yo Jesucristo soy la fuente de vida. Oh, pero realmente, ¿cómo Jesucristo es menospreciado? ¿Cómo Jesucristo no es buscado? Y en todo lo que la persona quiere saciar y llenar su alma, es en el mundo, es en las cosas de esta vida. Quiero que leamos nuevamente el versículo en Mateo 5:6. Mateo 5:6 nuevamente, leamos. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice el Señor, oh, no es cualquier hambriento, no es cualquier sediento, no, es el que tiene hambre y sed de una cosa, justicia del cielo.
justicia de Dios. El que tenga hambre y sed de eso, sí se va a llenar. ¿Saben por qué? Porque ahí hay riqueza abundante. Oh, pero el que tiene hambre y sed del mundo, sí no se va a llenar. Pero el que tenga este tipo de hambre y este tipo de sed, Dios dice, se va a llenar. Va a saciar su alma. Siempre que leo la Escritura me acuerdo de un testimonio. Había un hombre que se llamaba Gallo. Era un hombre muy enfermo y parece que era muy pobre también. Cualquiera diría, este hombre lo que quería era reales, buena economía para tratarse su salud y todo. Pero cuando lo ve el apóstol le dice, oh amado, le dice, ¿cómo quisiera que prosperaras también así tu salud y tu situación, como prospera tu alma? Como queriendo decir, quisiera que también en las cosas de esta vida prosperara, como está llena tu alma. Como queriendo decir, Gallo, a ti no te falta nada. Porque Gallo hasta era un hombre acogedor, un hombre misericordioso. Pero ¿de dónde venía la plenitud de este hombre si estaba en una condición tan terrible? Cristo. Él tenía la paz, él tenía la llenura y la felicidad que solo puede conocer el pecador cuando deja su pecado y se vuelve a Jesucristo. Dice, quisiera que prosperaras, dice, como prospera tu alma, como queriendo decir, tu alma está llena, nada le falta. Es más, cuando David estaba en una angustia, en una aflicción, él viene y recapacita y dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Como queriendo decir, ¿qué te pasa, alma? ¿Por qué te sientes vacía? ¿Por qué te sientes llena? Confía en Jehová, aún he de alabarle, porque el Señor sacia el alma hambrienta. Por eso dice él, oh, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Que acaso no hay riquezas en Dios? ¿No tienes provisión en Dios? Oh, dice él, me gozaré y alabaré al Señor. Ese es el corazón que se llena de la fuente correcta. Pero el del mundo dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás deprimida, alma mía? Y vienen pensamientos de quitarse la vida, vienen pensamientos de hacer cosas que no convienen, porque su alma está sumamente atribulada y atormentada, que no encuentra el descanso ni la paz, que lo único que cree que es acabar con el sufrimiento es dejar de existir. Pero dice Dios, no, venid sedientos, venid hambrientos, coman y beban de la fuente, se van a llenar, se van a llenar. Leamos Juan 7, vamos a ir al Evangelio de Juan 7, vamos a leer el verso 37 y el 38. Juan 7, 37 y 38, dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como queriendo decir, el que beba de esta agua no va a ser un charco seco, no va a ser un río seco, no, va a ser una fuente en donde fluye y hay agua constantemente, porque está pegado a la fuente. Pero dice el Señor a todos los sedientos, vengan y beban de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tomen del agua que salta para vida eterna, Jesucristo. Es lo que dice el Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. En el corazón de esa persona habrá vida, habrá plenitud. No será una persona vacía, no será una persona insatisfecha, no será una persona que no tiene significado. No, tiene a Jesucristo en su alma. Y por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo yo estoy completo, porque en Él hemos conocido todo, en Él hemos encontrado lo que nuestra alma verdaderamente necesita. Eso es como que usted llegue a un lugar y le saquen un montón de camisas y ninguna le quede, pero cuando encuentran la que le queda, se la pone, se la mide y no tiene problemas en usarla. Así es, en el mundo usted se ha puesto de todo y ninguna le ha calzado, ninguna le ha quedado. Todas le siguen diciendo, te hace falta, pero el Señor dice, aquí no, aquí tengo lo que necesitas. Seremos saciados, serán llenos aquellos que tengan necesidad, en primer lugar,
de ser salvos. Escuchen bien esto. Serán saciados, serán llenos aquellos que tengan necesidad de ser salvos. Y quiero que veamos un ejemplo. Aquellas personas que tengan necesidad de conocer la salvación de su alma, Dios los va a llenar. Son personas que se parecen, tienen que pasar por la experiencia que pasó el hijo pródigo. Vamos a leer en Lucas 15. Vamos a ir a Lucas 15. Y voy a leer el verso 16 y el 17. Lucas 15, 16 y el 17. El hijo pródigo agarró su dinero y se lo fue a malgastar al mundo, a llenarse supuestamente y a darse gusto de la vida. Y dice ahora aquí que cuando vino el hambre, cuando vino el momento de la situación difícil y tenía hambre, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Era tanta el hambre que tenía este hombre que dice, hasta un poquito de la comida de los cerdos quisiera probar, dice, porque estoy tan hambriento, porque tengo tanta hambre. Y las personas allá sin Dios hacen lo mismo. Un poquito de la comida del mundo, estoy dispuesta a probarla, pero mi alma está vacía. Decime qué hago. Busco el dinero, busco la fama, busco la belleza. ¿Qué busco? Dice la persona, pero un poco de eso quiero porque no aguanto el vacío en mi alma. Pero espero que sean como el hijo pródigo que dijo lo siguiente. Y volviendo en sí, entrando en razón, recapacitando, ahora él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y dice, y yo aquí con hambre y sediento de esta comida que no me va a saciar. Y él dice, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Así debería decir el pecador. Oh, dice, cómo he desperdiciado mi vida, mi dinero en lo que no llena. Cómo he dado mi alma y entregado mi alma a lo que no la satisface. Si en Dios hay fuente de vida, si en Dios hay verdadero pan, Él es el maná del cielo. Pero cómo he querido comer las algarrobas de esta vida en vez de saciar mi alma con Cristo. Así deberíamos devolver nosotros en sí como el hijo pródigo, de decir, oh Señor, cómo quise saciar la sed de mi alma en las mujeres, pero me di cuenta, Señor, que mi alma se turbó y era miserable en el interior. Cómo sacié mi alma, Señor, en el vicio, y lo único que encontré en el vicio es la miseria y la perdición de mi vida. Tuve hambre, pero comí de lo que no tenía que comer. Pero ahora, Señor, quiero llenarme de ti. Hambre y sed de justicia, y dice el Señor, serán saciados. Serán saciados. Debemos sentirnos con hambre y sed de justicia. ¿Y qué quiere decir hambre y sed de justicia? La justicia que es en Cristo por la fe. Esa justicia que nos cubre, que nos limpia de todo pecado. Esa justicia que nos hace libre, que nos limpia de toda maldad. Cuando el pecador está necesitado de justicia, ¿sabe qué significa? Está necesitado de ser reconciliado con Dios. Está necesitado de estar en paz y justificado con Dios. Y solo la justicia de Cristo se la puede dar. Quiero que leamos un texto, vamos a ir a 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 21. Una persona hambrienta y sedienta quiere esto, reconoce esto. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros pudiéramos ser aceptos delante de Dios. Porque no había otra justicia que Dios se agradara que la obediencia de Jesucristo. Y saben una cosa, por eso dice la Escritura, Él es el que justifica al impío. Dios es quien nos justifica. Quien tiene hambre y sed de esa justicia es quien tiene hambre de la salvación de su alma. Esa verdadera hambre y sed de justicia, de ser perdonado, de que Cristo le pase su justicia y sea declarado justo, de que el culpable reciba una justicia por la cual no ha trabajado. Pero al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en el Padre. Justicia delante de Dios, una justicia, una justificación gratuita
que no nos ha costado absolutamente nada, sino más bien solamente tener fe en el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros hemos sido justos. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si no hay ninguno justo, si todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo no tendrían hambre y sed de ser justificados delante de Dios? Claro, el alma necesitada dice, Señor, ¿qué hago? Fe en el Señor Jesucristo. El que confía en Él va a ser cubierto de una justicia perfecta, la justicia del Señor Jesucristo. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente mediante su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Yo le hago una pregunta, ¿quién puede ser lo suficientemente justo como para que Dios lo acepte y lo salve? ¿Qué ser humano tiene esa virtud? Nadie. Ninguno. Si el Señor dice, miró desde los cielos para ver si había algún justo, uno que buscara a Dios, y dice, todos se han corrompido, todos son cortados con la misma tijera, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Entonces, ¿quién es lo suficientemente justo como para que Dios diga, oh, yo recibo la justicia de esta persona, es que esta persona es muy buena, y por eso pase, suficientemente justo como para que me satisfaga, dice Dios? ¿Quién? ¿Quién? Pero al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y ahora por Él seamos justificados gratuitamente. Gratuitamente, solo por la fe en el Señor Jesucristo nos cubre con su vestidura perfecta. Nadie es lo suficientemente bueno. Aunque don buena gente diga que él es buena gente solo porque no es igual que el delincuente, pero muchas veces don buena gente en secreto es mentiroso. En secreto le gusta robar, pero él dice, yo soy buena gente. Claro, la sociedad te dice que sos buena gente, pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, Dios te descubre. Y Dios dice, no soy tan buena gente en realidad. Sé propicio a mi pecador. Tengo hambre y sed de justicia, Señor. ¿Saben? Entonces, hambre y sed de justicia. No justicia propia, sino la justicia de Cristo en la cruz. Pero ¿cuánta gente tiene hambre y sed de su propia justicia? Es que yo ayuno 50 días y yo voy a la iglesia todos los días, por eso Dios me va a meter al cielo. Esa justicia, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. Pero ¿cuánta gente se jacta de su propia justicia? Es que yo soy tan buena gente, como el publicano y el fariseo. Señor, yo no soy como los otros hombres, ladrones, borrachos, mentirosos, adúlteros. Yo, Señor, ayuno, yo, Señor, diezmo. Esa es justicia propia. Alguien que llega a la iglesia y se conforma con no ser igual al que está allá en la esquina tirado por el guaro. Pero dice el Señor, pero te has conformado a ser mentiroso y a ocultar tu pecado. Ojalá que te des cuenta, dice el Señor, que tú eres desventurado, ciego, pobre y desnudo, dice el Señor. Toma de mí, compra, dice, de mí, para que seas saciado. ¿Cuántas personas lo que tienen es justicia propia? Como los fariseos. El Señor le dijo a los fariseos, vosotros son los que justificáis delante de los hombres. Claro, porque los hombres ven lo de afuera, pero dice el Señor, pero lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación, porque Dios conoce y pesa los corazones. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver si tenemos una justicia suficientemente recta como para que Dios diga, tranquilo, entra. No, querida persona, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, hasta que tenemos hambre y sed de que Cristo nos cubra con su justicia. Como dice el texto, por la transgresión de uno entró el pecado y los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Qué maravilla! ¿Qué pecador no tendría hambre y sed de esa justicia perfecta? De ese sacrificio precioso que nos justifica delante del Padre. Yo a veces me pongo a pensar, qué grandeza la de Dios, que al que ha hecho maldad y media, Dios lo tiene que declarar inocente cuando verdaderamente se entrega a Cristo. Pero es verdad, sucede, porque Dios es quien perdona los pecados. Entonces el pecador cuando viene a Cristo es bienaventurado.
si viene con esta actitud de ser cubierto con la justicia de Cristo, no su propia justicia, sino la que es en la fe por el Hijo de Dios. Dice el Señor que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Imagínese usted que usted fuera invitado a la cena del Señor y hay dos vestidos, uno manchado y uno puro, blanco. Y usted quiere entrar con el manchado, aquel que todo lo observa y que todo lo ve, cree que se le va a escapar aquel que va con el vestido que no tiene que entrar. Y a ti, ¿quién te dijo que estás invitado? Sáquenlo, dice, porque ese viene cubierto con una justicia que no es la de Cristo. Al saber ese, ¿quién lo salvó? Dice. Pero aquel pecador que no quiere esa vestimenta, sino que dice, quiero aquella, Señor, que no tiene ni una sola mancha, que es pura, cubrime de la justicia de Cristo, Señor, porque esa es la que me hace acepto delante de Dios. Y esa es la justicia que tenía el apóstol Pablo. Y esa es la justicia que él quería. Vamos a ir a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ya sabemos que el apóstol Pablo tenía justicia propia. Era un fariseazo. Él dice, yo soy del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Y yo soy irreprensible. Pero cuando Cristo lo botó del caballo, lo descubrió y le dijo, Pablo, eres un criminal porque persigues cristiano. Y dice Pablo, oh Señor, ¿y dónde está toda mi justicia propia? En el suelo, Pablo. No te sirve. Lo botó de su justicia propia. Por eso cuando Pablo conoció a Cristo, se enamoró tanto de la justicia de Cristo que él no tenía otra cosa en lo que pensar que solo en su Salvador. Porque dice, el Señor me quitó el vestido sucio y me puso uno limpio para poder ir a la boda del Cordero. ¡Qué maravilla! Y este texto dice así, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquella justicia que nos hace aceptos delante de Dios. Cuando Cristo nos atribuye esa justicia, nosotros entonces que recibimos una gracia mayor, esa gracia que nos hace andar en obediencia a Dios, una justicia verdadera. Ya no somos aquellos que llegamos con nuestras credenciales y le decimos a Dios, Dios, tengo una pregunta, mira, tengo 30 años de haber ido a la iglesia y en 30 años pues he hecho estas cosas, decime, ¿soy lo suficientemente bueno como para que me deje entrar al cielo? Imagínese usted haciéndole esa pregunta a Dios y Dios lo queda viendo y dice, no, si no has creído en Cristo y eso es todo lo que me trae, no te conozco, apartados de mí. Porque aquellos van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Oh, Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Pero ¿cómo es posible, Dios, si te estoy diciendo que eché demonios, que hice estas cosas? Quítense, nunca se conocí. Todo lo que traen delante de mí son sus propias buenas obras. Ustedes no los salvó Dios, ustedes se salvaron solos y así no pueden entrar al cielo. Necesita Cristo redimir su alma. Es decir, que sea Cristo el que nos cubra de su justicia. Y dice el apóstol Pablo, yo quiero ser hallado, no jactándome de mis méritos, sino más bien cada día querer ser más semejante a Cristo y aferrarme más a esa justicia, porque esa es la que me hace acepto delante de Dios. Pablo tenía hambre y sed de justicia, pero la de Dios, no su justicia propia. Cuando conoció a Cristo, todo lo bueno que él decía haber hecho, ¿qué dijo? Lo tengo por basura. Porque él dijo, ¿cómo voy a comparar mi bondad? ¿Cómo voy a comparar lo bueno que he hecho con el gran ejemplo del Salvador que siendo puro y sin mancha se despojó de sí mismo y vino a morir por mí en una cruz? Al que no conoció pecado, por mí lo tuvo que hacer pecado para hacerme justicia de Dios en él. Eso es una gran maravilla, ser justificado en Cristo, conocer la justicia de Cristo. Querida persona, si usted analiza, si usted le pone atención a la gran mayoría de religiones, usted se va a dar cuenta que el camino que tienen al cielo se llama buenas obras. Y no estoy diciendo que cuando Dios salva a un cristiano, Dios transforma su vida y lo hace una persona diferente. Por supuesto, no puede ser igual. Pero ¿a qué me refiero? El cristiano no atribuye lo que es a lo que ha hecho, sino a lo que Dios hizo por él. Pero allá afuera la gente anda buscando llegar al cielo o consiguiendo cómo llegar al cielo por todo lo bueno que hacen. Miren, querida persona, confiemos mejor por lo bueno que Dios empieza haciendo por nosotros, perdonando nuestros pecados. Y de ahí en adelante, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa justicia perfecta que es en Cristo Jesús.
Si usted es cristiano, déjeme decirle que usted no debe tener hambre y sed de otra cosa, sino solo de Dios, de la justicia. Cada mañana que usted se levanta, Señor, guíame en tus pasos, Señor. Guíame en tu verdad, a ser más como Cristo. Guíame, Señor, en esa justicia, en ese camino de rectitud. Porque si usted no tiene hambre y sed de Cristo cada mañana, usted va a buscar de las algarrobas de este mundo y ahí va a encontrar comida que no lo sacia. Solo Dios sacia el alma hambrienta. Leamos Salmos 42. Voy a leer el verso 1 y 2. Salmos 42, verso 1 y 2 dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, pero mi alma no está clamando por dinero, mi alma no está clamando por los bienes de esta tierra, mi alma tiene sed de Dios, de Dios. Y luego dice el 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Es decir, mi alma tiene sed de lo que verdaderamente me da vida, de lo que verdaderamente me sacia. Leí un libro de un hombre cristiano, conoció al Señor, pero en un momento de su vida, él perdió la llenura de su alma y él se entregó a otras cosas, tal vez no escandalosas o tan corruptas humanamente hablando, porque delante de Dios todo desvío es malo. Y este hombre dice, no me faltaba dinero, no me faltaba nada, en el sentido pues, humanamente hablando, tenía una familia, iba a la iglesia, pero de la iglesia regresaba vacío, regresaba insatisfecho y se regresaba como el más miserable, como la persona más desventurada, dice. ¿Y qué fue? Me aparté de la fuente de vida, es decir, ya no tenía una vida espiritual activa, mi vida era solo un ritual de domingo, un ritual religioso, pero ya el Señor no era mi llama, estaba muerto, dice, muerto, dice. Imagínense, no tenía pobreza, no tenía problemas de salud, tenía una familia, pero no tenía a Dios, no lo tenía todo, no tenía nada, estaba desprovisto. Por eso él dice, cómo llegaba a la iglesia y regresaba vacío a mi casa, dice, todo lo convertía en un ritual religioso, pero la vida se espumó de mi alma. Por eso nosotros debemos de estar conscientes. Si usted es cristiano, usted se va a dar cuenta que el momento que usted ya no se está saciando de Dios, usted se va a sentir vacío. Aun cuando tenga mucho que comer en su casa, aun cuando tenga provisión y todo en su casa, aun cuando tenga salud, usted no tiene a Dios, su alma se está muriendo internamente. De verdad se lo digo. ¿Por qué? Porque el que ha conocido a Dios ha conocido la verdadera saciedad, y el día que le falta vuelve a tener hambre, porque sabe muy bien que no se está alimentando de donde debe. Por eso deberíamos de ser como el salmista que dice, como el siervo, Señor, brama por las aguas, así mi alma todas las mañanas tiene sed de Dios, del Dios vivo. Lléname, Señor, dame vida espiritual, Señor, lléname, para no ser solamente un cascarón sin vida, sino ser realmente vida espiritual. Porque el Señor llena nuestra alma. Y aquella persona que no conoce a Dios y aún sigue alimentando su alma, reconozca hoy su hambre y su sed. Y espero que pueda buscar hoy el pan que descendió del cielo, la fuente de vida, Jesucristo. Jesucristo. Vamos a leer en el Salmos 107 y 9. ¿Por qué nos dice que los que tienen hambre y sed de justicia son dichosos, son felices? Salmo 107, verso 9. Dice así la palabra del Señor: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Como queriendo decir, los que tienen hambre y sed de justicia, Dios los sacia, Dios los llena. Yo no creo un cristiano que me diga que el día que conoció a Cristo se sintió igual de derrotado, de vacío y de perdido en su vida. Si sigue así, es muy probable que no haya tomado del agua de vida que salta para vida eterna. Pero si usted tomó del agua de vida, su vida no puede ser igual.
Esto no quiere decir que los cristianos no pasemos por luchas, por situaciones difíciles, pero en todas circunstancias tenemos una fuente que nos llena. Tenemos al Señor Jesucristo. Mientras el mundo allá afuera muere en la sequía y en el desierto de esta vida, muere. Andar en el mundo es como andar en un desierto en donde no hay agua y tu sed cada día es más intensa, más intensa, más intensa, hasta el día en que tu alma se muere en la condenación eterna. ¿Por qué? Porque no encontraste en este desierto una fuente que saciara tu sed. Pero en Cristo nosotros encontramos aquello que sacia y llena nuestra alma. ¿Y sabe qué es lo que llena verdaderamente a un cristiano, a una persona que conoce a Dios? Lo llena saber que sus pecados en Cristo son perdonados. Usted no ha escuchado testimonios de personas que cuando están hablando y dicen, cuando el Señor me perdonó, me sentí como que me quitaron un peso de encima, sentí como que arrancaron de mí algo tan horrible, me sentí libre. ¿Sabe qué? Su pobre alma ya no aguantaba, moribunda ahí por el pecado y la destrucción, pero el día que conoció a Cristo, esperanza vino a su corazón. Y usted dice, hay gente que dice, hasta livianito me siento. ¿Por qué? Porque Cristo, con el perdón de los pecados, llena tu alma. Nuestra alma está sedienta de perdón, pero un perdón verdadero, el perdón de Dios, el perdón de Cristo en la cruz. ¿Sabían ustedes que el pecado más bien cada día nos hunde más y más en la miseria y en el infortunio? Pero el día que salimos de eso, Cristo nos traslada al reino de Dios. Nos traslada al reino de Dios. El mundo allá afuera, el mundo está con hambre y con sed de amor, pero el mundo busca llenar su amor en el sexo, en las parejas, en la vulgaridad, su amor en la atracción de una persona o la importancia que le dio una persona, y seguirá siendo una persona vacía. Pero el que busca llenar esa necesidad de amor en Cristo va a entender esto. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo pecador, Cristo murió por mí. De tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo. Y cuando dice, si ese es el amor de Dios, quiero llenar mi alma y mi sed. Oh, y cómo he entregado mi vida a quienes me han traicionado, a esta vida en donde medía todas las cosas del mundo. El mundo allá afuera está necesitado de amor. Espero que se den cuenta que la sed y el hambre de amor que tienen es de Dios, no de las cosas de esta vida. El mundo allá afuera está necesitado de gracia, de la gracia del Señor Jesucristo. Pero lamentablemente esa gracia es menospreciada y es rechazada. El mundo allá afuera está necesitado de paz, pero no la paz de este mundo, sino la paz que trajo Cristo del cielo. El mundo sufre y muere en tormentos, pero Cristo tiene la paz y el descanso de tu alma. ¿Tienes hambre y sed de paz? Búscala en Cristo. Búscala en Cristo, porque Él te va a dar paz. Paz. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Regresemos al texto en Mateo 5. Nuevamente. Mateo 5, verso 6. ¿Qué grupo de personas es usted? ¿En dónde ha buscado usted saciar su alma? Hoy Dios te dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Dichosos, dice, aquellos que tengan hambre y sed correcta de justicia. Dios los va a llenar. Pero si quiere usted seguir mendigando, si quiere usted seguir comiendo de las algarrobas de esta vida, el Señor dice, pereceréis eternamente en el infierno. Pero en mí hay vida y vida en abundancia. Comamos del verdadero pan y del agua que salta para vida eterna, la que el Señor le dijo a la samaritana, cuando bebas de esta agua, nunca más tendrás sed. Cristo es la fuente de vida. Oremos. Señor amado, qué triste es la vida del pecador, Señor. Su vida tan destruida, hambrienta y sedienta, Señor. Come y come y come y sigue lleno de hambre y miserable, Señor. Qué triste, Señor. Qué lamentable, Señor, que solamente se alimenta y se alimenta para el día de su perdición sufrir eternamente el vacío más grande de su vida, que nunca podrá ser satisfecho. Quiera el pecador conducir su hambre y su sed a Jesucristo, quien lo llenará, no de cosas de esta vida,
sino del perdón y la gracia que hay en Él, de la paz y de la felicidad del cielo, al conocer que Cristo es nuestro Salvador. Y a nosotros como cristianos, Señor, no nos permita, Señor, comer de los bocados de este mundo, tener hambre de las cosas de este mundo, porque, Señor, van a hacer que nuestra alma caiga nuevamente, Señor, en una sed y en un hambre profunda. Más bien, Señor, danos cada mañana hambre y sed de Cristo. Como dice el salmista, como el siervo clama por las aguas, así cada mañana el cristiano clame de llenar su sed en Cristo y no en las algarrobas de esta vida. Tú eres nuestra alma, tú eres la llenura de nuestra alma, Señor. Por eso dice la Escritura, Jehová mi pastor, nada me faltará, porque tú, Señor, lo llenas todo. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Siempre estamos a la orden por cualquier consejo, inquietud. Estamos para servirte. Bueno, será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.